Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Medina y te doy la bienvenida a un episodio más de Leer y Practicar. Continuamos hablando acerca del libro Amares para Valientes del pastor Itiel Arroyo. Recuerda que si quieres este libro, en la descripción están los links para que vayas y lo compres. Si ya lo tienes, espero que lo estés leyendo, que espero que le estés dando otra leída. Y si lo compraste pero aún no lo has leído porque no eres muy bueno con tu hábito de la lectura, espero que este video te motive a comenzar a leerlo e incluso a continuar leyéndolo para que no te rindas en la lectura de este libro. En realidad no son muchos capítulos, pero cada uno de ellos es muy valioso. Hablaremos el día de hoy del capítulo 6, que se llama Piedras y Serpientes. Este título me hace recordar mucho al versículo donde Jesús dice que si alguien, que nosotros, o que la gente, o que las personas como padres, si nuestros hijos nos pidieran de comer, no le daríamos una serpiente o no le daríamos una piedra, ¿no? Esto es más o menos la idea que a mí se me ocurre, pero puede significar incluso muchas cosas. Específicamente en este capítulo, el pastor Itiel Arroyo nos habla, o nos continúa hablando más bien, acerca de la honra a nuestros padres. Ya hablamos un poquito en unos episodios anteriores, pero hoy vamos a profundizar un poco más y vamos a seguir hablando acerca de lo importante que es la honra a nuestros padres. Si bien es cierto, no hemos tocado el tema todavía completamente, este y el próximo capítulo van a ser los más importantes acerca de la honra a los padres. Así que no te despegues. Si todavía vives con tus papás, es importante. Si ya no vives con tus papás, también es importante, porque a veces, por la falta de honra a nuestros padres, nuestra vida no es necesariamente como nosotros nos hubiésemos imaginado. Así que no te pierdas este episodio y el próximo, porque vas a aprender mucho acerca de la honra a los padres. Génesis capítulo 9, versículo 20 al versículo 25 dice lo siguiente: Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó, y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Caín, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam: Maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Qué impresión leer este fragmento de la Biblia. Primero, yo me imagino, no sé cuánto tardan unas uvas en crecer, pero por los meses o a lo mejor los años que pudiera haber tardado para cultivar la tierra, y todavía para que el vino que fabricó sea lo suficientemente fuerte como para emborrachar a una persona. No sé si alguien se puede emborrachar solamente con el jugo recién extraído de las uvas, y si es así, ¿qué cantidad de jugo necesitaría para emborracharse? Si tú conoces ese dato, déjalo en los comentarios. Sería muy interesante ver la cantidad de tiempo que tuvo que esperar Noé para poder emborracharse con este vino. ¿Por qué es importante? Porque a lo mejor nosotros lo leemos en 2 renglones en la Biblia, pero pasó mucho tiempo. Y en ese tiempo Cam creció, Sem creció, Jafet creció. Probablemente ellos ya eran adultos mayores, ya eran personas independientes, y aún así Cam, el hijo de Cam, la descendencia de Cam, de Canaán, fue maldita por la deshonra que tuvo Cam hacia su padre. ¿Y por qué lo deshonró? Pues precisamente porque Cam estaba planeando burlarse de su papá. No fue el hecho de que le avisara a sus hermanos, porque
pues parece que es algo inocente, ¿no? Ir a avisarle a sus hermanos y pues sus hermanos lo cubrieron y en fin. En realidad lo que Cam planeaba era burlarse de su papá. Y esta burla Dios la iba a tomar muy en serio y la tomó tan en serio que Noé lo maldijo. La maldición que Noé echó sobre Cam no es responsabilidad directa de Dios, sino que es responsabilidad de Cam por su deshonra. Por su deshonra, él ganó como consecuencia esta maldición. Así que vamos a ver un poquito acerca de este tema, cómo funciona la honra hacia nuestros padres. Comencemos con entender esto. Cuando hablamos de nuestros papás, seguimos hablando de personas, de seres humanos. Son gente que comete errores. Y como hijos a veces somos muy exigentes con los errores que cometen nuestros papás. Por ejemplo, de niños, algunos dicen que nosotros creemos que nuestros papás son superhéroes capaces de hacerlo todo. Y probablemente de adolescentes entendemos que empiezan a cometer errores, que a lo mejor no son tan inteligentes, que a lo mejor algo que ellos no saben yo lo puedo buscar en 5 minutos en Google, en fin. Este acceso a tanta información también nos hace fácil menospreciar la habilidad que tienen nuestros padres para darnos consejos, para evitarnos a lo mejor algunos errores o algún sufrimiento innecesario. Todas estas cosas son muy muy importantes. El pastor Itil Arroyo nos dice lo siguiente: una generación que no sabe cubrir la desnudez de sus padres es una generación maldita. Otra vez, estamos hablando de una generación que no sabe cubrir los errores de sus papás. No se refiere precisamente o no se refiere necesariamente a que nosotros ignoremos que nuestros papás se equivoquen, sino que no los usemos como una razón para burlarnos de ellos o como una razón para agredirlos u ofenderlos. Porque así como ellos se equivocan, nosotros nos equivocamos y probablemente nos vamos a seguir equivocando y nos vamos a equivocar aún más que ellos si no tenemos la capacidad de entender por qué nos dicen las cosas. Es fácil honrar a las personas de las que solo conocemos sus virtudes, pero la prueba del amor llega cuando Dios nos ordena honrar a aquellos a los que conocemos demasiado. Y esto es muy, 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 muy grave. Es verdad, ustedes y yo podemos honrar muy bien a estos pastores a los que vemos en YouTube, y vemos sus predicaciones y a los encuentros a los que vamos o a los congresos, a las conferencias en las que nos encontramos con ellos y podemos ver lo increíbles que son para predicar y las habilidades que tienen para hacer todo lo que hacen. Bueno, es fácil honrar a esas personas, pero a tus papás es muy difícil porque ellos te van a decir que no hagas cosas que probablemente los viste hacer hace no mucho, probablemente tú sabes que las hicieron cuando eran más jóvenes, pero eso no significa que el hecho de que tú las hagas o que tú estés libre para hacer esas cosas, y esto es importante. El pastor Itil Arroyo nos dice: te conviertes en aquello que juzgas sin compasión. Así que si yo juzgo los errores de mi papá, de mi mamá, voy directo a cometer esos mismos errores o peores, porque me convierto en aquello que juzgo sin compasión. No significa actuar como una persona ignorante o inconsciente de los errores de nuestros padres, porque obviamente todo papá comete errores, algunos más que otros, algunos que nos dejan daños muy graves a nuestras emociones, incluso a nuestro cuerpo físico, pero eso no significa que yo tenga que burlarme de ellos o que yo tenga que criticarlos a ellos. Por ahí leí un libro de un pastor que dice que se enfocaba mucho en aquellas cosas que no quería repetir de sus papás, incluso de sus padrastros. Y finalmente, cuando él se convirtió en padre, se dio cuenta que
era igual que su papá, igual de golpeador, igual de agresivo, y precisamente se convirtió en aquello que tanto juzgó, porque no se enfocó en pensar en ser de una manera diferente. Entonces, la misma razón en la que nosotros necesitamos ser mejores que nuestros padres es darnos cuenta de sus errores, no para juzgarlos, sino para aprender de ellos e incluso entender que sus errores no están relacionados con al 100% quiénes son. O sea, ellos no están precisamente diseñados para cometer esos errores, sino que probablemente tienen algún problema emocional que nosotros, siendo hijos honorables, podemos ayudarles a comprender, incluso a resolver. Si nosotros tratamos a nuestros papás con la honra que ellos se merecen, ¿sí? Independientemente de cómo nos traten, independientemente de si es algo bueno para nosotros, que si el maltrato es físico, pues bueno, debe ser considerado también, que no significa, honra no significa no llegar a consecuencias legales si es necesario. Honra significa que aunque yo como hijo me sienta en la necesidad o en la necesidad de denunciar algún acto de mi papá, eso no significa que yo lo deje de honrar. Incluso puede ser que eso sea más honra que deshonra. El hecho es que no te conviertas en un juez de quién es tu padre. Tú no eres el juez es Dios. El pastor Itel Arroyo continúa y nos dice que un signo que evidencia la depravación de una generación es la deshonra a sus padres. ¿Cuánto deshonramos a nuestros padres? Y probablemente hoy muchos piensen, pues no, yo no deshonro a mis papás. Pero yo te pregunto, ¿qué tan profunda es tu comunicación con tus papás? ¿Qué tan constante es tu comunicación con tus papás? Porque puede ser el tipo de persona que solamente llega, dice hola, ya llegué, se sube a su cuarto, se va a su habitación y luego regresa, come y se va otra vez, se pone a ver algunos videos en YouTube o se pone en el mejor de los casos, a hacer tarea. Pero no tienes una relación con tu papá. No sabes lo que él piensa, lo que él siente, y él no tiene idea de quién eres tú o en quién te estás convirtiendo. Eso también es honrar. Si yo me relaciono con mi papá, también lo estoy honrando. Entonces, esto es muy importante. El pastor Itel Arroyo dice que la honra a los padres es un asunto primario para Dios y la deshonra una transgresión con graves consecuencias. ¿Qué tanto honras tú a tu papá o a tu mamá? Esto es muy importante para Dios, es una prioridad para Dios, que incluso en la lista de los 10 mandamientos es el que se conoce como el único mandamiento con promesa, que es honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Y bueno, si nosotros no entendemos este principio de la honra, que va mucho más allá de obediencia, la obediencia puede ser la parte más insignificante de la honra a los padres. Y el hecho de nosotros creer que debemos obedecer en todo a nuestros papás puede confundirnos. Aún como papás, es un error creer que el hijo que no te está obedeciendo te está deshonrando. Hay que ver, porque la Biblia dice que los hijos obedezcan en el Señor a sus padres. Así que si los padres están dando una orden que va en contra de la voluntad de Dios, bueno, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pero bueno, eso es otro tema. Aquí hay que hablar precisamente de este asunto de la honra. Cuando nosotros honramos a nuestros papás es algo que se debe ver y es algo que se debe reflejar. La manera en que respondamos a esa relación primaria, dice el pastor Itel Arroyo, la relación con nuestros padres, determinará cómo responderemos en las demás. Seguramente
muchos de nosotros o todos nosotros hemos escuchado acerca de estas teorías freudianas acerca de la relación, incluso la de pareja o incluso de cómo nos relacionamos con nuestros papás y cómo eso repercute en otras relaciones. Bueno, este es precisamente un poco a lo que se refiere el pastor Itiel. No solamente es la relación con nuestros padres la que se ve afectada cuando no honramos, también es nuestra relación con nuestra pareja o con nuestros amigos, incluso con nuestras autoridades. Todo eso tiene que ver mucho con cómo nos relacionamos con nuestros papás, qué tanto honramos a nuestros papás. Si yo no sé honrar a mi papá o a mi mamá, probablemente no sepa honrar a mi novia. Entonces, es muy importante para nosotros poder definir principalmente la relación que tenemos con nuestros papás. Y obviamente cuando nuestros papás cometen errores, depende mucho de cómo respondemos en nuestro corazón a eso. La respuesta de tu corazón ante las injusticias que vivas en tu familia determinará el tipo de persona que llegarás a ser. Otra vez, ¿qué tan limpio está tu corazón con respecto a tus papás? ¿Qué tan limpio está con respecto a las cosas que te han hecho? Repito, si es algo que requiera una denuncia pública, o más bien que requiera una denuncia ante las autoridades, no significa que tú no limpies tu corazón. Tu corazón debe permanecer limpio en cuanto a tu relación con tu papá, porque si tu papá o tu mamá reconocen el error que han cometido y tú guardas ese odio, difícilmente vas a ser capaz de perdonar a tus papás. Y precisamente es esto que tú debes tener mucho cuidado, incluso a la hora de que si las injusticias no son precisamente algo legal, pues van a ser muy difíciles de perdonar, o mucho más difíciles de perdonar, porque estas injusticias no van a verse completadas probablemente en un acto de castigo. Nosotros esperaríamos que Dios castigue a nuestros papás por alguna injusticia que pudieran haber hecho, y probablemente eso no ocurra, porque pues Dios tiene misericordia por todos, y así como nos ama a nosotros, ama a nuestros papás. Así como perdona nuestros errores, puede perdonar los errores de nuestros papás. Pero si nosotros no perdonamos los errores de nuestros papás, entonces nuestro corazón quedará sucio. Y eso va a determinar qué tipo de persona vamos a ser. Cómo te relacionas con otras personas, qué hablas con esas personas, qué les dices, cómo las tratas, habla de ti, no habla de ellos. Si el que tiene la herida eres tú o puedes ser tú. Y esa herida puede ser causada por la falta de honra que tengas hacia tu papá, el hecho de no perdonarle injusticias, el hecho de no perdonarle el que te hiciera sentir de una u otra manera. Incluso puede ser que tu papá ni siquiera sepa que te hizo sentir de esa manera, y si tú eres incapaz de decírselo por falta de honra, porque tu corazón está dañado, entonces es importante, o es claro, que él va a quedar en un segundo plano, él va a quedar deshonrado, y Dios va a tomar eso en cuenta. Esa deshonra va a tomarla en cuenta, porque tú no has decidido cambiar la actitud de tu corazón hacia tus padres. Cualquiera, dice el pastor Itiel Arroyo, puede perpetuar la maldición sin esfuerzo, pero convertir la maldición en bendición es una ardua tarea. Y esto es muy importante. Es una tarea muy difícil, convertir la maldición en bendición. Es muy fácil pregonar los errores de nuestros papás a diestra y siniestra y decirle a todos que nuestros papás son malos y son crueles y son despreciables y son esto y son lo otro, pero es muy difícil, muy difícil terminar honrando a nuestros papás a pesar de todos
todos sus errores. Por eso es importante que tú y yo seamos capaces de honrar a nuestros papás, aún en esos momentos en los que es difícil honrarlos, porque es una tarea, es para valientes. Recuerda, el libro se llama Amar es para valientes, así que la tarea de amar y honrar a nuestros padres es para valientes. Tú debes ser un hijo valiente. Si ya no vives en casa, si ya eres independiente, bueno, tu trabajo es restaurar tu relación con tu papá. Estaba viendo una serie recientemente en donde un personaje se separó de su papá por causa de los errores que tenía su papá y no se relacionó con él, y fue demasiado tarde porque el papá murió y él se quedó con la idea de que su papá se avergonzaba de él y por lo tanto él se avergonzaba de su papá. Bueno, que no te pase eso. No deshonres a tu papá hasta el día de su muerte. Restaura la relación con tu papá, con tu mamá. Es importante. Mateo capítulo 7 versículo 2 dice lo siguiente: pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Si por un error, ya sea de que tu papá te trató de una manera y probablemente tú pensaste que tu hermano o tu hermana eran los favoritos y tú no lo perdonas porque te sentiste rechazado, bueno, por esa misma actitud Dios va a juzgarte a ti. Si tú haces algo similar a lo que hizo tu papá, Dios va a juzgarte a ti. Y si tú consideraste que tu papá o tu mamá no eran dignos de perdón, Dios tampoco te va a considerar digno de perdón. Esas son las reglas. Dios es amor, pero también es justicia. Y Él lo dijo así: serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. ¿Cómo quieres ser tratado por Dios? Así tienes que tratar a tus papás. Así debes tratar a tus papás. El pastor Itiel Arroyo dice lo siguiente, ya para terminar: uno puede honrar a alguien y no por eso negar la evidencia de que no ha estado a la altura moral que requería su posición. Ya te lo he dicho durante todo el episodio. Probablemente tu papá, tu mamá no estuvieron a la altura de lo que significa ser un padre, de lo que significa ser una madre. Eso no significa, o eso no es razón para que tú deshonres a tus papás. Ellos van a dar cuentas delante de Dios de todo lo que hagan, pero tú también. No importa si ya no vives con tus papás, no importa si ya tienes tu propia familia, no importa si sigues viviendo en casa de tus papás y sigues recibiendo dinero de parte de ellos, eso es irrelevante. No es como que cuando te casas y te vas ya eres libre de deshonrar a tus papás. Al contrario, la honra que le diste a tus papás es la honra que vas a recibir de tus hijos. Por eso es importante que aprendamos a darle la prioridad que Dios le da a esta honra. La honra a nuestros papás es prioridad para Dios, así que debe ser prioridad para nosotros. Bueno, nos vemos, llegamos hasta el final de este capítulo. Recuerda que estamos hablando del libro Amar es para valientes del pastor Itiel Arroyo. Si te ha estado gustando el libro, déjame en los comentarios qué piensas, qué has leído de este capítulo, qué has podido entender. A lo mejor aprendiste algo que no habías entendido tú de la forma en la que yo vi este capítulo. Así que déjalo en los comentarios y espero que lo hayas disfrutado. Espero que te haya gustado mucho y nos vemos la próxima semana con el siguiente episodio.